Sin duda, los tazos es la promoción más icónica, que ha formado parte de la niñez de muchas generaciones. Con tanto tiempo en el mercado, es lógico que haya muchas generaciones de tazos, unas mejores que otras, pero la mayoría siendo un éxito. Los niños se pasaban horas jugando tazos, dentro y fuera de la escuela, haciendo que la colección se hiciera cada vez más grande. Sabritas respondió a la necesidad de guardar grandes cantidades de tazos de manera práctica. Así nacieron los portatazos, siendo el más icónico el típico cilindro de plástico para acomodarlos uno encima del otro. Posteriormente, Sabritas se apegaría mucho a las colecciones respecto al diseño de los portatazos. Hoy te mostraremos todos los portatazos de México. Portatazos Looney Tunes. El primer portatazos que llega a México en 1994 junto a la colección Looney Tunes es algo muy peculiar. Son 3 tapas de plástico con la forma de los tazos, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en el caso de España. Su portatazos fue muy simple, un tubo de plástico fácil de usar y sin complicaciones. El portatazos de México es para los niños algo difícil de armar. En medio de las 2 tapas, superior e inferior, debías colocar tus tazos haciendo presión con las 2 ligas. Aunque las instrucciones vienen impresas en el portatazos, para un niño no es nada fácil. Otro error de este producto es que si no cuentas con los tazos suficientes para hacer presión con las ligas, es inútil. Si colocas muchos tazos, corrías el riesgo de que se te cayeran o se te reventara la liga, siendo peligroso para los más chicos. Un diseño poco exitoso, pero para hacer el primer intento de portatazos no estuvo tan mal. Con el primer intento fallido de Sabritas en crear un buen portatazos, dejó el tema a un lado y se centró en las colecciones. Dejaron pasar 10 años para volver a intentar hacer un portatazos. En esos 10 años pasaron colecciones increíbles que no tenían dónde guardarse. Colecciones como la trilogía de Pokémon, Medabots, Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco. Dichas colecciones sí tuvieron sus portatazos en España, ya sea un tubo de plástico o un álbum coleccionador, algo que no pasó aquí en México. Portatazos 10 años. Con la llegada de la colección de Yu-Gi-Oh! Y el 10º aniversario de Tazos, Sabritas decidió lanzar un portatazos conmemorativo. Este portatazos es el que conocemos hoy en día y que posteriormente sería la base de las próximas generaciones de estos artículos. Inspirado en los tubos de plástico de España, pero este cuenta con un resorte dentro de él, que suplanta la función de las ligas del primer portatazos, pero sin la necesidad de tener un mínimo de tazos para poder usarlo. Una estampa con el logo de Tazos en la parte frontal y la leyenda de 10 años, al igual que en la parte superior, pero en esta parte está grabada. El plástico tiene una especie de brillos que le da un toque diferente y una pestaña para colocarlo en tu pantalón, aparte de que ahora sí contaba con una advertencia que restringía el uso del producto para niños menores de 3 años. Por supuesto, España no se podía quedar atrás, lanzando este coleccionador en forma de triángulo, donde podías proteger tus tazos de una manera muy estética y colocar tu nombre por si se te llegaba a extraviar. Pero un objeto que sí me dejó sorprendido fue este portatazos en forma de sarcófago, con un diseño diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, unos grabados en la parte superior y sus aberturas que exponían tus tazos lo hacían algo diferente. Portatazos Mucha Lucha. México, aún sin pasar esta línea creativa y apegándose a lo práctico, en el año 2005, junto a la colección de tazos de Mucha Lucha, volvió a sacar de nuevo un portatazos, con algunos cambios de diseño en la etiqueta, pero sin cambios significativos. Puede que no sea el portatazos más original, pero para mí es mi favorito, más por el cariño que le tenía a los tazos de Mucha Lucha. Bueno, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda. Alguien valiente, fuerte y grande. ¡Cielito! Portatazos Bob Esponja. Bob Esponja es una de las caricaturas más exitosas de todos los tiempos, y su llegada a los tazos era inminente. ¡Hola! ¡Te amo! Una colección muy especial con diferentes temáticas, que obviamente trajo un éxito más a los tazos. Su portatazos forma parte de la línea base, sin cambios en el diseño del cilindro, solamente en los colores y las etiquetas. Esta colección de portatazos contaba con 2 colores, amarillo y rosa, los colores de Bob Esponja y Patricio, siendo esta una colección de 3 portatazos, 2 de Bob Esponja y 1 de Patricio. Para el siguiente puesto, me gustaría invitar al Chafas, ya que él es muy fan de esta colección en particular, y sería un honor que él la presentara. Portatazos Pokémon. ¿Qué onda, gente de YouTube? Yo soy su amigo Chafa y yo les hablaré de este curioso portatazos. La colección de tazos de Pokémon es una de las más famosas, siendo esta la que más temporadas tiene debido a su popularidad y su gran cantidad de personajes. Ash y sus amigos volvieron a principios de 2007. Después de 6 años de no tener tazos de este anime, con un aire diferente, Sabritas por fin se atrevió a dar el paso creativo en los portatazos, trayéndonos uno de los más icónicos, la Pokéball.
algo que no habíamos visto anteriormente y un concepto completamente apegado a la serie que volvió locos a los niños. Contaba con la típica pestaña para llevarla en tu cinturón y un botón que desplegaba la parte superior de la Pokéball. Sin duda era algo diferente, pero al ponerle todas las ganas al diseño, se olvidaron un poco de la práctica que era, ya que la cantidad de tazos que podías guardar en tu Pokéball era muy reducida, a diferencia de otros portatazos, digamos que solo podías llevar contigo tus tazos preferidos. Como pequeña anécdota, yo en la primaria tenía mi Pokéball con todos mis tazos. Un día bajando las escaleras la Pokéball se abrió, todos mis tazos se cayeron y no pude recuperarlos. Buena idea, mal diseño. También cabe mencionar que no todos los tipos de tazos cabían. Un ejemplo son los rebotazos o tazos Boings en España, país el cual sí tuvo portatazos de esta colección. Por último cabe mencionar al álbum de tazos. Era una carpeta en donde podías guardar tus tazos en pequeñas pestañas. Este también servía para ordenar tus tazos y saber cuántos te faltaban para completar la colección. Parece ser que este fue exclusivo de Europa. Bueno, eso fue todo por mi parte. Agradezco a Spanky la invitación y no me voy sino antes de decirles que si quieren más contenido no olviden seguirme en mi canal de Twitch. Bye. Gracias, chafas. Portatazos El Tigre. Un año después de la última colección de Pokémon, llegaron los tazos del Tigre, una colección muy buena, con diferentes tipos de tazos. La caricatura no era tan exitosa como las anteriores, pero los tazos fueron muy buenos, incluso dándole más popularidad a la serie. Por primera y única vez en la historia de los portatazos, podíamos ver el lanzamiento de dos tipos de portatazos. Por un lado, una caja naranja con la cara del tigre, y por otro lado la cabeza del tigre, al estilo de la Pokébola, con la peculiaridad de que en el portatazos naranja podías guardar tus megatazos. Portatazos WWE. Con el éxito que tuvo la WWE en México en el año 2009, su llegada a los productos de Sabritas se veía venir. Así fue, como en ese mismo año llegó una colección de 176 tazos, por supuesto, con un nuevo portatazos, una especie de caja en forma del título mundial de la WWE de ese entonces, el cual lo podías colgar en tu pantalón y simulaba que llevabas el título máximo de la empresa, con un triángulo en el centro para acomodar 3 torres de tazos. Fueron 4 modelos diferentes, el título de la WWE, Batista, Rey Mysterio y John Cena. Portatazos Bob Esponja. Nickelodeon quiso unirse a la fiebre de los tazos y sacó una colección con algunos de sus personajes como Drake y Josh, iCarly y Bob Esponja. Por desgracia no fue del agrado de la gente y para muchos fue una de las peores colecciones de tazos. Su portatazos seguía esta línea de diseños extraños. En este caso fue el cuerpo de Bob Esponja, que se abría a la mitad y colocabas tus tazos. Muy poca capacidad al igual que los anteriores. Eran 3 diferentes: Bob Esponja sonriente, feliz y tímido. Los podías conseguir en las cajitas Sonrix. Pistola lanzadora. Un año después de la desastrosa colección de Nickelodeon del año 2011, Sabritas debía recuperar la calidad de sus tazos. Fue así como se apoyaron de otra colección famosa de Gamesa, los Funky Punky, una colección interesante que no tuvo el éxito que tuvo la promoción de sus llaveros, pero sin duda llamó la atención, sobre todo por su portatazos, si es que lo podemos llamar así. La pistola lanzadora de tazos es algo que no se había visto jamás. No guardaba en sí tantos tazos, pero por ratos era divertida de usar. No sé realmente qué buscaba Sabritas al crear esta pistola, si querían que le dispararas a tus amigos o cambiar la forma de jugar a los tazos. Sabritas volvería a sacar la pistola lanzadora, meses después para la colección de los Simpson. Portatazos Angry Birds. Sabritas siguió buscando el camino para hacerse con personajes populares de la época en sus tazos, y era el turno de los Angry Birds, colección de 240 tazos, que solo atrapó a un pequeño sector familiarizado con estos personajes y a los verdaderos fans de los tazos. Su portatazos, si es que lo es, se apegaba mucho a los orígenes y cambió todo lo que habíamos estado viendo en los últimos años. Un tubo de aluminio, muy al estilo de los primeros portatazos de España, solo que más ancho. Fueron varios diseños diferentes, y dentro de él venían unos chetos shots y 2 tazos. Portatazos 75 aniversario. Debido al 75 aniversario de Sabritas, la empresa decidió lanzar una colección conmemorando este acontecimiento. Con diseños de sus marcas a través del tiempo, entregaron buena calidad, apegándose a lo clásico, y por supuesto, esto se vio reflejado en el portatazos. El último de la lista, y por desgracia, el último de la historia según Sabritas. Pero no todos son malas noticias. Sabritas decidió volver a los orígenes, y cerró con broche de oro. El portatazos volvió a ser ese icónico tubo de plástico con un resorte, pero ahora contaba con una mejor calidad de materiales, evitando que la superficie superior del resorte se atascara como en los años anteriores. Es una colección de varios colores, para diferentes gustos,
y con el logo de Sabritas y sus 75 años en sus partes frontales y superiores, sin duda es un portatazo sencillo, pero muy bonito. Además, en el Torneo Nacional de Tazos del 2018, hecho para conmemorar esta celebración, podías conseguir este portatazo sin resorte, solo el tubo de plástico, como a la antigua. Muy práctico y elegante, y Sabritas supo utilizar la nostalgia para por última vez regalarnos un buen portatazos. Espero que te haya gustado el video y que les haya traído buenos recuerdos. Haznos saber en los comentarios tu favorito, suscríbete y deja tu like para más videos. Nos vemos en la próxima. Te amo.